Hoy les voy a contar una historia que ocurrió hace muchos años, cuando era pequeña, y en ese momento recibí mensajes proféticos, es decir, esas vocecitas que tenemos en nuestra cabeza que de alguna manera me advirtieron sobre un accidente que iba a ocurrir. Y gracias a ello pude salvar a mi familia, incluso a mí misma. Esas vocecitas se llaman alucinaciones auditivas. Les voy a dar unos tips para saber cuándo provienen de la intuición o cuándo son de origen patológico. Bueno, les voy a contar esta historia que ocurrió cuando yo tenía tan solo 8 añitos en la ciudad de Salta, que se encuentra ubicada en Argentina. Un domingo fuimos al río, en esa zona hace un calor extremo, la temperatura en verano llega a 50 grados. Imagínense lo que es el calor allí. Nos fuimos al río que se llama Bermejo y está absolutamente rodeado de bastante vegetación. Toda la gente se agolpa debajo de los árboles porque si no es imposible estar al sol. Nosotros los niños jugábamos en el agua, entrábamos, salíamos, almorzamos también allí. Posteriormente, ya cuando caía el sol a la tarde, aparece un amigo de mi padre y nos invita a dar una vuelta en bote. Mi madre no aceptó la invitación, se quedó debajo de la vegetación, pero tanto papá como mi hermano y yo aceptamos y habremos estado remando aproximadamente 40 minutos cuando notamos que el agua nos comenzaba a jalar hacia abajo, cada vez aumentaba la corriente y de repente golpeamos contra un islote de arena. En esa parte el río se dividía en dos brazos y el agua nos jala, o sea, al bote mejor dicho, hacia el lado derecho y se hacía cada vez más turbulenta, costaba mantener la estabilidad de la canoa. Y yo a lo lejos empiezo a observar que viene un tronco bastante grande flotando en el agua y comienzo a gritar que el tronco se va a meter debajo del bote y cada vez me pongo más nerviosa. Bueno, mi padre en principio estaba más interesado por mantener la estabilidad de la canoa, pero cada vez me ponía más nerviosa y me puse de pie hasta que en un momento me ordenó que me sentase y me escuchó. Me dijo, dime de dónde sacas que se va a dar vuelta el bote y se va a meter el tronco debajo de la canoa. Le digo, papá, escuché unas voces que me dijeron que el tronco que viene allá arriba se va a meter debajo del bote y nos va a dar vuelta campana. Entonces, para que ya me quedase tranquila, le dijo al amigo que si eso sucedía tenía que salvar a mi hermano y nadar hasta el islote de arena y papá iba a hacer lo mismo conmigo. Posteriormente íbamos a descansar allí e íbamos a hacer el segundo tramo hasta ponernos todos a salvo. Bueno, yo no paraba de mirar el tronco que venía. Ya luego el río lo empezó a jalar cada vez más hacia abajo y pega lo mismo que nosotros en la punta del islote y pasa exactamente lo mismo, es arrastrado hacia el brazo derecho y 2 o 3 minutos después se mete debajo del bote y nos da vuelta campana. Fue en ese instante que papá me salva a mí y el amigo a mi hermano, nadan hasta el islote, posteriormente descansamos y luego hacemos el segundo recorrido. Gracias a Dios nos salvamos todos. Obviamente no hubo víctimas porque nos pusimos de acuerdo antes que ocurriera el hecho. Estas vocecitas que se escuchan en nuestras cabezas son absolutamente reales, sean provenientes de la intuición o de un problema patológico. Cuando en estado de ansiedad es muy común que las personas escuchen este tipo de voces, que aparecen en un momento de estrés y desaparecen cuando estamos calmos. Los niños, por ejemplo, hiperactúan súper bien con las voces. Le dan órdenes de que aparezcan o que desaparezcan, casi a su antojo. En la franja que suele aparecer de edad más
común es entre los 9 y los 16 años. Aparece por el consumo de estupefacientes, alcohol o por enfermedades como la esquizofrenia o algún golpe en la cabeza, o también en algún momento de la infancia, cuando el niño es muy pequeño, pudo haberse dado un golpecito en la parte de la corteza auditiva y eso en algún momento de la vida va a eclosionar, con lo cual va a traer un problema luego. Cuando las voces provienen de un golpe o de alguno de los factores que les estoy nombrando, que es en realidad un problema más patológico, generalmente son negativas, es decir, que pueden darle orden a la persona incluso hasta que se suicide o de hacerle daño a alguna persona de su entorno. Muchas veces hacen comentarios peyorativos hacia los demás, incluso hacia la persona que escucha las voces. Cuando se escucha este tipo de voces negativas, lo más normal es consultar al psiquiatra y él va a determinar qué terapia va a utilizar, si con fármacos o una inductista. En caso de que las voces sean afirmativas, benéficas, positivas, estas voces provienen de la intuición, es decir, que no del razonamiento lógico, sino de nuestro inconsciente, que obviamente lo pasa al consciente y es allí donde escuchamos esas vocecitas. Cuando son provenientes de nuestro inconsciente, nos alertan sobre algo que va a acontecer, casi como algo premonitorio o profético, o simplemente pueden hacer un comentario o algo que no desconocemos nos informa, pero siempre de buena manera y para que nos beneficiemos de ellas. La gente que escucha este tipo de voces benéficas suelen decir que son familiares fallecidos los que se comunican con ellos, por ejemplo, padres, tíos, abuelos, o ángeles también. Otros dicen que son extraterrestres, otros sienten pitidos. Yo en mi caso, por ejemplo, escucho mi propia voz. Pero eso es especial, depende de la persona. Yo los aliento a que cuando reciban algún tipo de mensaje, como los provenientes de la intuición, a que los desarrollen cada vez más, porque más relevancia le damos, es normal que más se acreciente este tipo de experiencia. Y si hacemos lo contrario, vamos a terminar acabando con esa intuición o bloqueándola definitivamente. Por lo tanto, los invito a beneficiarse de este tipo de experiencia, porque no se olviden que todos nosotros somos dioses. Ya con el solo hecho de que co-creamos nuestra realidad y muchos de nuestros pensamientos, luego lo llevamos a la acción y lo materializamos, es que en realidad podemos beneficiarnos de todo este tipo de intuiciones que somos capaces de recibir. Bueno amigos, namaste, un beso para todos. Chau, chau.